Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el refugio de los secretos y los misterios que otros prefieren ignorar. Hoy los llevaré a las aguas de la Costa Brava, un lugar donde las olas esconden más que belleza. Esconden una amenaza que nunca debió despertar. Imagina estar en un pequeño bote bajo el cielo oscuro, rodeado por un mar en calma que de repente cobra vida con luces imposibles y sonidos que parecen venir de otro mundo. Hoy les contaré la historia de una criatura que no pertenece a nuestros mares ni a nuestra realidad, un ser tan antiguo como las estrellas y tan peligroso como lo desconocido. Prepárense para adentrarse en La criatura marina de la Costa Brava, un relato donde la ciencia y el misterio chocan en las profundidades del Mediterráneo. Aquí, en La Pluma Oculta, cada historia es un viaje a lo inimaginable. Era una noche tranquila en la Costa Brava, donde las olas rompían suavemente contra las rocas y el aire estaba impregnado del aroma salado del Mediterráneo. Mark, un joven biólogo marino, había llegado a la región para estudiar un fenómeno inusual que había intrigado a la comunidad científica. En las últimas semanas, varias embarcaciones habían reportado la aparición de bancos de peces mutilados y rastros de una extraña sustancia luminiscente en el agua. Instalado en un pequeño pueblo pesquero, Mark se adentró en las historias locales. Los pescadores hablaban en susurros sobre la garra del abismo, una criatura que, según la leyenda, habitaba en las profundidades cercanas a un lugar conocido como el Cabo de las Sombras. Según los relatos, la criatura solo emergía en noches sin luna, dejando tras de sí una estela de destrucción y misterio. Mark, escéptico pero curioso, decidió investigar. Una noche particularmente oscura, acompañado de su cámara y equipo de buceo, zarpó en un pequeño bote hacia el Cabo de las Sombras. El agua estaba inquietantemente tranquila, y el único sonido era el murmullo lejano de las olas contra los acantilados. Mientras descendía al agua con su linterna y cámara subacuática, la atmósfera cambió. La temperatura del agua cayó repentinamente y una extraña bioluminiscencia comenzó a aparecer a su alrededor, creando patrones que parecían moverse por voluntad propia. Fue entonces cuando Mark vio algo que lo dejó sin aliento. Una sombra masiva pasó a unos metros de él, tan grande que bloqueó la luz de su linterna por completo. De repente, una serie de pulsos sonoros reverberaron a través del agua, un ruido bajo y gutural que resonó en su pecho. La criatura apareció brevemente en el haz de su linterna. Era un ser de proporciones inimaginables, con una piel oscura y escamosa que parecía absorber la luz. Sus ojos, grandes y de un brillo opalescente, parecían analizarlo con una inteligencia aterradora. Tenía unas extremidades largas y membranosas que se movían con elegancia, pero lo más impactante era su garra, un apéndice enorme y afilado que brillaba con una sustancia verdosa. Antes de que Mark pudiera reaccionar, la criatura se deslizó hacia las profundidades, dejando tras de sí un remolino que casi lo arrastra con ella. Regresó al bote temblando, con la certeza de que había encontrado algo más allá de lo que la ciencia podía explicar. De vuelta en el pueblo, Mark intentó compartir sus descubrimientos, pero fue recibido con incredulidad. Solo un anciano pescador, llamado Jaume, le creyó. ¿Has visto a lo que llamamos la garra del abismo? No es una leyenda, chico. Esa cosa nos ha acechado durante generaciones. Algunos dicen que es un guardián de estas aguas. Otros creen que es un castigo por lo que hemos hecho al mar. Mark decidió no rendirse. Convenció a Jaume para que lo acompañara al Cabo de las Sombras la noche siguiente. Llenaron el bote con equipo más sofisticado,
incluyendo un sonar para rastrear movimientos en las profundidades. Al caer la noche, volvieron al lugar donde Mark había visto a la criatura. Las primeras horas fueron tranquilas, pero de repente el sonar detectó un movimiento masivo debajo de ellos. Algo estaba ascendiendo rápidamente. Jaume, pálido, murmuró: «Es ella». La criatura emergió parcialmente del agua, mostrando su imponente tamaño. Su garra brillaba intensamente y parecía emitir un sonido hipnótico que hizo que ambos hombres quedaran paralizados por el miedo. Entonces, con un movimiento sorprendentemente rápido, golpeó el bote, volcándolo y sumergiéndolos en el agua. Bajo el agua, Mark y Jaume se enfrentaron cara a cara con la criatura, pero en lugar de atacarlos, parecía observarlos, como si tratara de comunicar algo. Fue entonces cuando Mark vio algo en el fondo, un círculo de piedras perfectamente alineadas, cubiertas de extrañas inscripciones brillantes. Antes de que pudiera comprenderlo, la criatura se movió rápidamente hacia el círculo, desapareciendo en un destello de luz. Mark y Jaume lograron llegar a la orilla, empapados y en estado de shock. «Ese círculo no es algo natural», dijo Mark. «Tiene que significar algo». Desde esa noche, Mark se obsesionó con desentrañar el misterio del círculo y su conexión con la garra del abismo. Sabía que su búsqueda lo llevaría a los confines más oscuros del mar, y quizás más allá de lo que la humanidad está destinada a conocer. Mark no podía borrar de su mente la imagen del círculo de piedras brillantes en el fondo del mar, ni la criatura que parecía protegerlo. Durante los días siguientes, se dedicó a recopilar información sobre el lugar y cualquier referencia que pudiera conectarlo con la garra del abismo. Jaume, aunque renuente a involucrarse más, accedió a ayudarlo, guiado por un inexplicable sentido de responsabilidad. Los rumores locales apuntaban a un naufragio ocurrido hace siglos cerca del Cabo de las Sombras, un barco llamado la Sirena de Hierro, que transportaba una carga valiosa hacia un destino desconocido. Según los relatos, antes de hundirse, los marineros hablaron de una luz brillante bajo el agua y una sombra que rodeaba el barco, como si algo lo hubiera arrastrado al fondo. Mark y Jaume decidieron visitar el archivo histórico del pueblo en busca de registros sobre el naufragio. Allí encontraron un diario perteneciente al capitán del barco, en el que describía su travesía y el extraño hallazgo de un objeto mientras navegaban cerca de las aguas del Cabo de las Sombras. La última entrada decía: «Encontramos un artefacto en las profundidades, una especie de piedra grabada con símbolos desconocidos. La tripulación teme que hayamos perturbado algo antiguo. Desde que lo subimos a bordo, las aguas nos miran y las estrellas parecen más lejanas. No creo que lleguemos a nuestro destino». Convencidos de que este artefacto estaba relacionado con el círculo de piedras y la criatura, Mark y Jaume planearon un descenso más profundo para investigar el fondo marino. Esta vez, contaron con la ayuda de un pequeño submarino remoto que Mark había adquirido con fondos de su investigación. Mientras se preparaban, notaron que algo extraño ocurría en el pueblo. Los pescadores reportaban que los peces habían desaparecido de la zona y las aguas del Cabo de las Sombras brillaban débilmente por las noches. Cuando finalmente descendieron con el submarino, la tensión era palpable. La cámara del submarino revelaba un paisaje submarino inquietante. Un lecho marino cubierto de algas luminosas que parecían pulsar como si estuvieran vivas. Al acercarse al círculo de piedras, vieron algo nuevo. El centro del círculo brillaba intensamente, y una grieta se extendía desde su interior, como si algo hubiera intentado salir. De repente, la criatura apareció nuevamente. Esta vez,
no parecía interesada en atacar. En cambio, nadaba alrededor del círculo, emitiendo los mismos pulsos sonoros que Mark había escuchado antes. Era como si estuviera reparando o protegiendo la grieta. Mark aprovechó el momento para enviar el submarino más cerca, intentando escanear los símbolos en las piedras. Las imágenes que recibió mostraban formas y patrones que no correspondían a ningún lenguaje humano conocido. Pero la disposición de los símbolos parecía tener un propósito. Contenían una advertencia. Jaume, observando desde el bote, notó que las olas comenzaban a agitarse. «Mark, tenemos que salir de aquí. Esto no es natural». Antes de que Mark pudiera responder, el submarino registró una vibración masiva. Algo más grande que la criatura estaba moviéndose debajo del círculo. Entonces, un destello de luz cegadora emanó del centro de las piedras. La grieta se abrió más, y del fondo emergió una forma que desafió toda comprensión. Era similar a la garra del abismo, pero mucho más grande, con extremidades adicionales y una bioluminiscencia que iluminó el lecho marino como un amanecer. La criatura más pequeña parecía estar comunicándose con la nueva entidad, que emitía pulsos de luz en respuesta. Mark y Jaume, paralizados por el espectáculo, entendieron que no estaban presenciando simples criaturas marinas. Eran algo más antiguo, quizás guardianes de un portal o reliquias de una era olvidada. La grieta continuaba expandiéndose, y la criatura más grande comenzó a ascender lentamente hacia la superficie. «Tenemos que detener esto», gritó Mark, pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura más pequeña golpeó el submarino, desconectándolo por completo. La pantalla se oscureció y un fuerte estruendo bajo el agua sacudió el bote. Sin otra opción, Mark y Jaume regresaron a tierra, sabiendo que lo que habían desatado era solo el comienzo. Esa noche, las aguas de la Costa Brava brillaron intensamente, y varios testigos reportaron haber visto sombras masivas bajo las olas. Mark se encerró en su habitación, revisando las imágenes del submarino y el diario del capitán. Sabía que debía volver, no solo para desentrañar el misterio, sino para evitar que lo que fuera que estuviera en ese portal cruzara completamente hacia su mundo. Mark pasó la noche revisando sus notas y las imágenes que logró recuperar del submarino antes de que fuera destruido. Las inscripciones en el círculo parecían patrones, pero al mirarlas detenidamente, notó algo aterrador. No eran simples símbolos, sino un mapa. Cada figura representaba una estrella, y en el centro del círculo, la grieta correspondía a un punto donde las constelaciones parecían colapsar sobre sí mismas. Era como si el círculo no solo fuera un portal, sino una conexión entre mundos. Jaume, agotado y visiblemente afectado, intentó disuadir a Mark de regresar al cabo de las sombras. «Esto no es algo que podamos resolver, Mark. Estas cosas no son de nuestro mundo. Si seguimos, podríamos empeorar las cosas». Pero Mark no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que la grieta se estaba expandiendo y que las criaturas no solo eran guardianes, sino heraldos de algo mucho más grande. Decidió que debía regresar una última vez, armado con explosivos que había conseguido en un almacén local. Su plan era simple: destruir el círculo de piedras y cerrar la grieta, sin importar las consecuencias. Esa noche, el cielo sobre la Costa Brava estaba cubierto de nubes negras y el mar parecía más inquieto que nunca. Mark y Jaume zarpaban en el mismo bote, esta vez cargado con el equipo necesario para su peligrosa misión. Jaume, aunque renuente, sabía que no podía dejar a Mark solo en esto. «Si esto es el fin, al menos lo enfrentaremos juntos», dijo con una débil sonrisa. Cuando llegaron al cabo de las sombras, las aguas brillaban con una intensidad casi sobrenatural.
Las criaturas estaban allí, ambas, rodeando el círculo de piedras. La grieta ahora era un abismo que parecía aspirar el agua y la luz a su interior. Mark encendió las luces del bote para llamar la atención de las criaturas mientras preparaba los explosivos. La criatura más pequeña, la garra del abismo, se acercó al bote con movimientos fluidos pero amenazantes. Sin embargo, algo en sus ojos brillantes hizo que Mark se detuviera. No era hostilidad, parecía una advertencia. Emitió un pulso sonoro que resonó en el agua y en el pecho de los dos hombres como un eco que intentaba transmitir un mensaje. «Espera», dijo Mark a Jaume. «Creo que está tratando de decirnos algo». Pero antes de que pudieran descifrarlo, la criatura más grande comenzó a ascender rápidamente hacia la superficie. Su tamaño descomunal eclipsó todo lo demás, y cuando emergió, el cielo parecía oscurecerse aún más. Emitió un rugido profundo que resonó por kilómetros, y la grieta respondió con una serie de explosiones luminosas. Mark sabía que no había tiempo para más análisis. Colocó los explosivos en el submarino de reserva y lo dirigió hacia el círculo de piedras, usando un control remoto para guiarlo. Mientras tanto, la criatura más grande se movía hacia ellos, como si intentara proteger el portal. La explosión sacudió el mar. Una columna de agua se alzó hacia el cielo, iluminada por un destello de luz azul. Las criaturas emitieron un grito desgarrador antes de desaparecer bajo las olas. El círculo de piedras se derrumbó sobre sí mismo, y la grieta comenzó a cerrarse lentamente, como si el portal estuviera siendo sellado desde ambos lados. Mark y Jaume, empapados y aferrados al bote, observaron cómo el mar se calmaba poco a poco. La luz que había impregnado las aguas se desvaneció, y el cabo de las sombras volvió a sumirse en su habitual oscuridad. De vuelta en tierra, los pescadores notaron que el brillo en el agua había desaparecido y los peces habían comenzado a regresar. Aunque el pueblo nunca supo exactamente lo que ocurrió, los relatos sobre la garra del abismo se convirtieron en leyendas contadas en las tabernas, siempre con un tono de advertencia. Mark, por su parte, decidió alejarse del pueblo y continuar sus investigaciones en silencio. Sabía que lo que había visto no era el final. Había cerrado la grieta, pero las imágenes del mapa estelar grabado en las piedras seguían persiguiéndolo. Si había más círculos como ese en otras partes del mundo, no podía ignorarlo. Jaume, en cambio, decidió quedarse en el pueblo, custodiando las aguas del Cabo de las Sombras. Aunque el círculo había sido destruido, sentía que su deber era vigilar por si algo volvía a emerger de las profundidades. Así, la Costa Brava recuperó su tranquilidad. Pero bajo sus aguas, los secretos de las criaturas y su conexión con mundos lejanos permanecieron enterrados, esperando a que alguien más los descubriera. Y así, plumeros, hemos llegado al final de nuestro descenso a las profundidades de la criatura marina de la Costa Brava. Espero que este relato haya encendido su curiosidad, o al menos que los haga pensar 2 veces antes de mirar el mar de noche. Si esta historia les ha atrapado como las sombras bajo el agua, no olviden darle un me gusta. Es su forma de lanzar una cuerda y sacarnos a flote para seguir explorando misterios juntos. Y si aún no son parte de esta tripulación de exploradores de lo desconocido, es hora de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan nuestras futuras travesías por los misterios más profundos y porque, bueno, nadie quiere perderse la próxima criatura, ¿verdad? Déjenme saber en los comentarios qué creen que se esconde bajo las olas. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente son estas criaturas?
O simplemente díganme si volverían a zambullirse en aguas como estas. Y claro, compartan este video con sus amigos, familiares o ese conocido que siempre dice que el mar es su lugar feliz. Quizás cambien de opinión después de escuchar esta historia. Hasta el próximo video. Recuerden, el océano guarda sus secretos, pero nosotros estamos aquí para desenterrarlos, o al menos para asustarnos un poco en el proceso. Nos vemos en La Pluma Oculta.